Todo comenzó con un golpe, contra algo que no debía estar ahí. Desde entonces, el bosque dejó de sonar, y su cuerpo empezó a cambiar, porque lo que encontró no era humano. El fragmento de Maldera. Primera parte. La marca del silencio. Noviembre de 1954. Montes de la Toscana. El viento arrastraba las hojas muertas por los senderos rurales como si fueran los últimos suspiros del otoño. Giovanni Maldera caminaba por el estrecho camino de tierra, sus botas gastadas crujiendo sobre la alfombra amarillenta que cubría el suelo. El peso de su mochila de herramientas se balanceaba rítmicamente contra su espalda, marcando el compás de sus pasos solitarios. A los 53 años, Giovanni había aprendido a encontrar paz en la soledad de aquellas colinas. Mientras el mundo se agitaba con rumores sobre la extraña desaparición de Rosalotte Daniele en un pueblo cercano, él prefería la compañía de los árboles centenarios y el eco de su propio trabajo. Las noticias hablaban de luces extrañas y testimonios contradictorios, pero Giovanni tenía cosas más importantes que hacer: limpiar los senderos que conectaban las granjas aisladas, reparar las cercas destruidas por las tormentas de octubre y mantener abiertos los caminos que la naturaleza insistía en reclamar. El aire matutino cortaba sus mejillas mientras examinaba un tramo particularmente dañado del sendero. Un rayo había partido por la mitad un roble gigantesco y sus ramas se extendían como dedos retorcidos, bloqueando completamente el paso. Giovanni se detuvo calculando mentalmente el trabajo que le esperaba. Sería un día largo. Dejó caer la mochila junto al tronco caído y extrajo su sierra manual. El metal frío quemó sus palmas cuando comenzó el primer corte. El sonido áspero y rítmico de la sierra rasgando la madera se extendió por el valle silencioso, creando un eco fantasmal que parecía responderle desde las profundidades del bosque. Rama tras rama, Giovanni despejó el camino con la paciencia metódica de quien ha dedicado décadas al mismo trabajo. Sus músculos se tensaron y relajaron en una danza familiar, mientras el sudor comenzaba a perlar su frente pese al frío matutino. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando patrones cambiantes de luz y sombra que transformaban el bosque en un caleidoscopio natural. Fue mientras arrastraba una de las ramas más pesadas hacia el borde del sendero que lo vio por primera vez. Al principio pareció solo una anomalía en el suelo, una mancha oscura entre las raíces expuestas del roble caído. Giovanni se acercó, limpiándose las manos en el delantal de cuero. La tierra húmeda había sido removida por la caída del árbol, revelando algo que llevaba enterrado quién sabe cuánto tiempo. Era metálico, definitivamente, pero no como cualquier metal que hubiera visto antes. Giovanni se agachó, apartando con cuidado la tierra y las hojas que lo cubrían parcialmente. Lo que emergió desafió toda su experiencia. Un fragmento angular del tamaño de su puño, un negro tan profundo que parecía absorber la luz circundante. Su superficie no era lisa, sino que estaba cubierta por marcas geométricas precisas, como si hubieran sido grabadas con instrumentos de una precisión imposible. Los patrones no seguían ninguna lógica que pudiera comprender. Líneas rectas se intersectaban con curvas perfectas, formando símbolos que parecían moverse cuando los observaba directamente, como si estuvieran vivos bajo su mirada. Giovanni parpadeó varias veces, atribuyendo el efecto al cansancio, pero las marcas seguían aparentando tener movimiento propio. Un olor extraño emanaba del objeto. No era completamente desagradable, pero resultaba perturbador de una manera que no podía definir. Azufre sí, pero mezclado con algo más. Algo que le recordaba vagamente al ozono después de una tormenta eléctrica intensa, pero más concentrado, más penetrante. Giovanni extendió la mano con cautela. El metal se sentía extrañamente cálido al tacto, como si mantuviera una temperatura propia, independiente del clima circundante. Sus dedos trazaron las líneas grabadas, y por un momento tuvo la desconcertante sensación de que las marcas respondían a su toque, como si fueran teclas de un instrumento que no sabía cómo tocar. Intentó levantarlo. El mundo se detuvo. No fue una detención gradual, sino instantánea y total. El viento que había estado susurrando entre las hojas simplemente desapareció. Los pájaros que habían estado cantando en la distancia se silenciaron de golpe. Incluso el crujido de las hojas bajo sus pies cesó completamente, como si el sonido mismo hubiera sido succionado del mundo. Giovanni levantó la cabeza alarmado. El bosque se extendía ante él exactamente igual que momentos antes, pero algo fundamental había cambiado. Era como contemplar una fotografía perfecta de la realidad en lugar de la realidad misma. Los rayos de sol que se filtraban entre las hojas parecían congelados en el aire, creando columnas doradas inmóviles.
Las sombras se habían vuelto más profundas, más definidas, como si hubieran sido pintadas sobre el paisaje con tinta negra. Su respiración se había vuelto laboriosa, no por el esfuerzo físico, sino como si el aire mismo hubiera adquirido una densidad diferente. Cada inhalación requería un esfuerzo consciente, como si estuviera respirando a través de un filtro invisible que transformaba el oxígeno en algo más espeso, más resistente. Giovanni intentó soltar el objeto, pero sus dedos no respondieron, de inmediato. No era que no pudiera moverse, sino que cada movimiento parecía retrasado, como si sus órdenes mentales tuvieran que atravesar una distancia imposible antes de alcanzar sus músculos. Finalmente, con un esfuerzo que le causó un dolor de cabeza punzante, logró abrir los dedos. El fragmento cayó al suelo con un sonido metálico sordo, y el mundo regresó de golpe. El viento volvió a soplar, las hojas reanudaron su danza, los pájaros continuaron sus cantos como si nada hubiera pasado. Giovanni se tambaleó hacia atrás, jadeando, sus ojos fijos en el objeto que yacía inocentemente entre la tierra húmeda. ¿Cuánto tiempo había pasado? Miró su reloj de bolsillo con manos temblorosas. Las manecillas indicaban las 11:15, exactamente la misma hora que había visto momentos antes de tocar el fragmento, pero eso era imposible. Había sentido como si hubieran transcurrido minutos, tal vez horas, en esa extraña suspensión temporal. Giovanni retrocedió varios pasos, su instinto gritándole que se alejara de aquel lugar. Pero la curiosidad, esa maldición de la mente humana, lo mantuvo allí. Observó el fragmento desde la distancia, notando cómo la luz parecía comportarse de manera extraña a su alrededor, creando pequeñas distorsiones como ondas de calor sobre el asfalto en verano. Sacó un pañuelo de su bolsillo y, con movimientos cautelosos, envolvió el objeto sin tocarlo directamente. Incluso a través de la tela podía sentir esa calidez antinatural irradiando desde su interior. Lo guardó en uno de los bolsillos laterales de su mochila, lo más lejos posible de su cuerpo. El resto del día transcurrió en una neblina extraña. Giovanni completó su trabajo mecánicamente, despejando el sendero y reparando la cerca dañada, pero su mente no podía apartarse del objeto que llevaba consigo. Cada pocos minutos se encontraba tocando su mochila para asegurarse de que seguía allí, como si temiera que pudiera desaparecer, o peor aún, que pudiera no haber existido nunca. Cuando el sol comenzó a declinar tras las colinas, Giovanni emprendió el camino de regreso a su pequeña casa en las afueras de San Giovanni Valdarno. Era una caminata de 1 hora que conocía de memoria, pero esa tarde los senderos familiares le parecieron extraños, como si los estuviera viendo por primera vez. Las sombras se alargaban de maneras que no recordaba, y los sonidos del bosque parecían llegar desde direcciones equivocadas. Su casa apareció finalmente entre los árboles, una estructura de piedra modesta pero sólida que había heredado de su padre. Giovanni vivía solo desde la muerte de su esposa, Clara, 5 años atrás, y había encontrado consuelo en la simplicidad de su vida solitaria. Pero esa noche, mientras cruzaba el umbral de su puerta, la soledad le pareció más pesada, más opresiva. Dejó la mochila sobre la mesa de madera de la cocina y se sirvió un vaso de vino tinto de su propia cosecha. Sus manos temblaron ligeramente cuando desenvolvió el fragmento bajo la luz amarillenta de la lámpara de queroseno. Bajo la iluminación artificial, el objeto parecía aún más imposible. Las marcas grabadas en su superficie se veían más profundas, más complejas, como si cada línea contuviera infinitas subdivisiones que solo se revelaban bajo cierta luz. Giovanni acercó la lámpara, estudiando los patrones con la intensidad de un arqueólogo examinando un hallazgo crucial. ¿Qué era? ¿De dónde venía? Las preguntas se agolpaban en su mente como pájaros enjaulados buscando escape. No parecía forjado por manos humanas. La precisión de las marcas, la naturaleza imposible del metal mismo, todo sugería un origen que estaba más allá de su comprensión. Giovanni se dirigió a su pequeña biblioteca y extrajo todos los libros que tenía sobre geología y metalurgia. Pasó horas comparando el fragmento con las ilustraciones, buscando alguna referencia, alguna explicación. Pero el metal no se parecía a nada que hubiera visto jamás. No era hierro, ni cobre, ni ninguna aleación conocida. Parecía absorber la luz de la lámpara, creando pequeñas zonas de oscuridad que se movían independientemente de la fuente de iluminación. Hacia medianoche, agotado por el esfuerzo mental, Giovanni envolvió nuevamente el objeto y lo guardó en un cajón de su escritorio. Se dirigió a su dormitorio, pero el sueño se mostró esquivo. Cada vez que cerraba los ojos, veía las marcas geométricas del fragmento moviéndose detrás de sus párpados, reorganizándose en patrones nuevos y cada vez más complejos. Cuando finalmente logró dormirse cerca del amanecer, sus sueños estuvieron poblados de visiones que no podía comprender completamente al despertar.
Ciudades de arquitectura imposible se alzaban bajo cielos de colores que no existían, mientras criaturas que desafiaban toda clasificación se movían entre estructuras que parecían haber sido diseñadas por matemáticas alienígenas. Despertó con el sabor del azufre en la boca y una sensación de pérdida que no podía explicar, como si durante el sueño hubiera estado en un lugar al que pertenecía más que a este mundo y ahora se encontrara exiliado de él para siempre. Segunda parte. La transformación del cuerpo y la mente. Los días siguientes, Giovanni no volvió al trabajo al día siguiente. Por primera vez en 30 años de servicio, no se presentó en su puesto sin avisar, pero tampoco se molestó en enviar palabra alguna. Algo más profundo que el cansancio lo mantenía clavado en su casa, una compulsión que no podía nombrar, pero que sentía en cada fibra de su ser. Pasó el día entero estudiando el fragmento, alternando entre observarlo directamente y leer sobre él en libros que sabía que no contendrían respuestas. Pero había algo más, una necesidad creciente de tocarlo nuevamente, de experimentar otra vez esa suspensión temporal que había sentido en el bosque. Era como si el objeto ejerciera una atracción gravitacional sobre su conciencia, tirando de él con una fuerza que se hacía más intensa con cada hora que pasaba. Al mediodía, ya no pudo resistirse más. Esta vez, cuando sus dedos hicieron contacto con la superficie del fragmento, el silencio que se extendió por su casa fue aún más profundo que el que había experimentado en el bosque. Pero había algo más. Imágenes que se filtraban directamente en su mente, como si el objeto fuera un proyector que transmitiera directamente a su corteza cerebral. Vio espacios que no podían existir en geometría euclidiana, ángulos que se doblaban sobre sí mismos, creando imposibilidades arquitectónicas. Vio formas de vida que se movían a través de dimensiones que su mente no podía procesar completamente, dejando solo la impresión de una inteligencia vasta y completamente ajena a todo lo que conocía, y vio algo más perturbador. Se vio a sí mismo, pero no como era ahora, sino transformado de maneras que le causaron un horror visceral. Su piel mostraba las mismas marcas geométricas que decoraban el fragmento, pero estas no eran tatuajes o cicatrices normales. Parecían crecer desde el interior de su carne, como si su propia estructura celular estuviera siendo reescrita según patrones alienígenas. Cuando logró soltar el objeto, Giovanni se encontró en el suelo de su cocina, con un hilo de sangre goteando de su nariz. Su reloj marcaba las 6 de la tarde. Habían pasado 6 horas. Se levantó tambaleándose y corrió hacia el espejo del baño. Su reflejo le mostró un rostro pálido y demacrado, con ojeras profundas como las de alguien que no hubiera dormido en semanas. Pero lo que realmente lo aterrorizó fue lo que vio en su pecho cuando se quitó la camisa. Allí, grabada en su piel, con la precisión de un escalpelo láser, había aparecido una de las marcas del fragmento. Era pequeña, no más grande que una moneda, pero perfectamente definida. La línea no era roja como una herida reciente, sino de un negro profundo que contrastaba imposiblemente con su piel, como si hubiera sido tatuada con la misma sustancia de la que estaba hecho el fragmento. Giovanni tocó la marca con dedos temblorosos. No dolía, pero tampoco se sentía como parte de su cuerpo. Era como si alguien hubiera insertado un fragmento de otra realidad directamente en su carne. Esa noche no durmió. Se sentó en su cocina, observando el fragmento desde la distancia, luchando contra el impulso de tocarlo nuevamente. Pero la atracción era como una sed que crecía con cada minuto que pasaba. No era solo curiosidad ahora, era una necesidad física, como si el objeto fuera una droga y él ya hubiera desarrollado una dependencia. Al amanecer del tercer día, ya no pudo resistir más. Esta vez, cuando tocó el fragmento, las visiones fueron más claras, más intensas. Vio el lugar de donde venía el objeto. No era de este mundo, ni siquiera de esta dimensión. Era un fragmento de algo mucho más grande, un artefacto de una civilización que había trascendido los límites físicos del espacio-tiempo, tal como los humanos los entendían. Pero las visiones no eran solo de lugares lejanos. También vio el futuro, o al menos versiones posibles de él. Se vio a sí mismo completamente transformado, su cuerpo humano convertido en algo que era simultáneamente más y menos de lo que había sido. Las marcas cubrían cada centímetro de su piel, formando patrones que servían como un mapa de una geografía dimensional imposible. Y vio a otros como él, desperdigados por el tiempo y el espacio. Personas que habían encontrado fragmentos, similares, que habían sido elegidas para servir como anclas entre diferentes realidades. Algunos habían resistido la transformación y habían muerto. Otros la habían abrazado y habían trascendido la humanidad por completo. Cuando regresó a la conciencia normal, el sol se estaba poniendo nuevamente. Otra vez había perdido un día completo.
pero esta vez había más marcas en su cuerpo. 3 líneas que se extendían desde su pecho hacia su brazo izquierdo, formando un patrón que parecía pulsar con vida propia. Giovanni corrió hacia el espejo, pero lo que vio lo hizo retroceder horrorizado. Su reflejo no era completamente el suyo. Por momentos parecía superponerse con algo más, una forma que ocupaba el mismo espacio pero que pertenecía a una configuración dimensional diferente. Era como ver 2 fotografías proyectadas simultáneamente, creando una imagen doble que dolía a los ojos observar. Los días siguientes se fundieron en una secuencia borrosa de visiones, transformaciones y pérdidas de tiempo. Cada contacto con el fragmento era más intenso que el anterior, y cada regreso a la realidad normal lo encontraba más cambiado. Las marcas se extendían por su cuerpo como un mapa de carreteras alienígenas, y su reflejo se volvía cada vez más inestable, como si su propia existencia física estuviera siendo reescrita desde cero. Comenzó a oír voces cuando no había nadie más en la casa. No eran voces humanas, sino patrones de sonido que su mente interpretaba como comunicación. Hablaban en frecuencias que no debería haber podido percibir, transmitiendo conceptos que no tenían equivalente en ningún idioma humano. Le explicaban cosas sobre la naturaleza de la realidad que su cerebro humano no podía procesar completamente, dejando solo fragmentos de comprensión que flotaban en su conciencia como islas de conocimiento en un océano de confusión. Sus vecinos comenzaron a preocuparse. Giovanni no había sido visto en el pueblo desde hacía una semana, y las luces de su casa se encendían y apagaban a horas extrañas, siguiendo patrones que no parecían tener lógica humana. Algunos reportaron haber visto figuras moviéndose por su propiedad durante la noche, formas que no parecían caminar de manera normal, sino deslizarse como si no estuvieran completamente sujetas a la gravedad. El padre Romano, el sacerdote local, decidió hacer una visita. Llegó un martes por la mañana, llevando consigo una cesta de comida preparada por las mujeres del pueblo. Pero cuando tocó a la puerta, la respuesta que recibió lo heló hasta los huesos. La voz que habló desde el interior no era completamente la de Giovanni. Tenía las inflexiones correctas, el acento familiar, pero había algo más entretejido en ella, como si múltiples voces hablaran en perfecta sincronía, creando armonías imposibles. «No necesito comida, padre», dijo la voz. «Ya, no como antes. Giovanni, hijo mío, ¿estás enfermo? Déjame entrar para que podamos hablar». Hubo una pausa larga, durante la cual el padre Romano creyó oír otros sonidos desde el interior de la casa. Algo como el zumbido de maquinaria eléctrica, pero más orgánico, como si fuera producido por cuerdas vocales que no eran completamente humanas. «No puedo dejarle entrar, padre. Ya no soy completamente yo mismo y no querría que viera en lo que me estoy convirtiendo». El padre Romano presionó su oreja contra la puerta de madera, tratando de discernir más detalles. Lo que oyó lo convenció de que Giovanni necesitaba ayuda urgente, pero no del tipo que él podía proporcionar. «Giovanni, sea lo que sea que esté pasando, podemos resolverlo juntos. Dios no abandona a sus hijos». La risa que respondió no tenía nada de humana. Era como el sonido que haría el viento si pudiera expresar ironía cósmica. «Su Dios Padre. Es una idea muy pequeña para un universo muy grande. He visto lo que existe más allá de sus oraciones, y es hermoso y terrible en formas que harían pedazos su fe». El padre Romano se alejó de la puerta persignándose. Regresó al pueblo con la certeza de que algo profundamente erróneo estaba ocurriendo en la casa de Giovanni Maldera, algo que estaba más allá de su capacidad de comprensión o ayuda. La escalada para el final de la segunda semana. Giovanni ya no salía de su casa durante el día. Las transformaciones eran más visibles ahora, y sabía que su apariencia causaría pánico entre los habitantes del pueblo. Su piel había adquirido una textura ligeramente metálica en las áreas donde las marcas eran más densas, y sus ojos habían desarrollado una cualidad reflectante que los hacía parecer pequeños espejos oscuros. Pero los cambios físicos eran solo la manifestación exterior de transformaciones mucho más profundas. Su mente se había expandido de maneras que no había creído posibles. Podía percibir dimensiones adicionales del espacio-tiempo, ver las estructuras subyacentes que mantenían unida la realidad. El mundo que había conocido toda su vida se había revelado como apenas una película delgada sobre océanos de posibilidad infinita. Las voces se habían vuelto más claras también. Ahora podía distinguir individualidades entre ellas, entidades, que existían en configuraciones dimensionales que estaban solo parcialmente superpuestas con la realidad humana. Le explicaban que el fragmento era un dispositivo de comunicación, un ancla que permitía el contacto entre diferentes niveles de existencia. Su misión, le dijeron, era servir como un punto de traducción entre su realidad y la de ellos. Las marcas en su cuerpo no eran solo símbolos,
Eran circuitos biológicos que estaban reconfigurando su neurología para permitir que sirviera como un conductor entre mundos. Pero había un precio. Cada día que pasaba se volvía menos humano y más algo else. Sus necesidades básicas estaban cambiando. Ya no sentía hambre de comida normal. En cambio, se alimentaba directamente de la energía que fluía a través de las líneas dimensionales que ahora podía percibir. Ya no necesitaba dormir en el sentido tradicional. En cambio, entraba en estados de trance durante los cuales su conciencia viajaba a través de configuraciones espaciales imposibles. Durante Inois, uno de estos trances, experimentó algo que cambió su comprensión de todo lo que estaba ocurriendo. Se encontró a sí mismo en lo que parecía ser una vasta biblioteca que existía en múltiples dimensiones simultáneamente. Los libros no eran objetos físicos, sino configuraciones de información pura que podía absorber directamente en su conciencia. Allí aprendió la verdad sobre los fragmentos. No eran accidentes o artefactos perdidos. Eran semillas, plantadas deliberadamente en diferentes puntos del tiempo y el espacio por entidades que existían en escalas temporales vastamente diferentes a las humanas. Cada fragmento era un experimento, un intento de crear puentes entre diferentes tipos de conciencia. La mayoría de los humanos que encontraban fragmentos morían rápidamente, sus mentes incapaces de adaptarse a las transformaciones necesarias. Pero unos pocos, como Giovanni, tenían la neuroplasticidad necesaria para sobrevivir el proceso de conversión. Lo que estaba ocurriendo no era una invasión en el sentido tradicional. Era más parecido a un proceso de traducción cósmica, un intento de crear una interfaz entre formas de existencia fundamentalmente diferentes. Pero también aprendió algo más perturbador. El proceso era irreversible. Una vez que había comenzado la transformación, no había manera de detenerla o revertirla. Giovanni se estaba convirtiendo en algo que ya no sería humano, y eventualmente su nueva naturaleza sería incompatible con la existencia en la realidad humana normal. Cuando regresó de este trance particular, encontró que habían pasado 3 días. Su cuerpo había cambiado aún más durante su ausencia. Las marcas ahora cubrían casi todo su torso y brazos y había desarrollado una sensibilidad extrema a la luz solar directa. No le causaba dolor exactamente, pero la luz parecía interferir con su nueva neurología, creando patrones de interferencia que distorsionaban su percepción. Fue entonces cuando tomó la decisión de documentar lo que le estaba ocurriendo. Giovanni encontró un cuaderno viejo y comenzó a escribir, pero pronto se dio cuenta de que las palabras humanas eran inadecuadas para describir su experiencia. En cambio, comenzó a dibujar las marcas que aparecían en su cuerpo, creando mapas detallados de su transformación. Los dibujos evolucionaron rápidamente desde simples esquemas anatómicos hacia diagramas complejos que parecían describir geografías de dimensiones no euclidianas. Sus manos, también transformándose, parecían moverse independientemente de su volición consciente cuando dibujaba, como si fueran guiadas por una inteligencia que era simultáneamente suya y no suya. Los patrones que creaba en el papel resonaban con los patrones en su piel, creando un efecto de retroalimentación que intensificaba sus visiones. Durante una de estas sesiones de dibujo, Giovanni se dio cuenta de que no estaba solo en la habitación. No, había nadie más físicamente presente, pero podía percibir presencias que ocupaban el mismo espacio en dimensiones ligeramente desplazadas. Eran las entidades que habían estado comunicándose con él, pero ahora su percepción transformada le permitía detectar su presencia de manera más directa. No eran hostiles, pero tampoco eran benevolentes en ningún sentido que un humano pudiera entender. Simplemente eran existiendo en escalas de tiempo y espacio que hacían que las preocupaciones humanas fueran completamente irrelevantes para ellas. Para estas entidades, Giovanni era simultáneamente un individuo específico y un tipo particular de experimento, una curiosidad interesante y un componente necesario en un proceso más vasto. Le mostraron visiones del futuro, líneas temporales, que se extendían siglos hacia adelante. Vio cómo su transformación era solo una de miles que ocurrirían a lo largo de la historia humana, cada una creando un nodo en una red que eventualmente conectaría la conciencia humana con formas de existencia completamente diferentes. Algunos nodos serían exitosos, como parecía ser el suyo. Otros fallarían, resultando en muerte o locura para los sujetos involucrados. Pero cada intento, exitoso o no, contribuía a un conjunto de datos más grande que estas entidades estaban compilando sobre la compatibilidad entre diferentes tipos de conciencia. Giovanni se dio cuenta de que se había convertido en un explorador involuntario en las fronteras de la existencia misma, un pionero en territorios que la humanidad ni siquiera sabía que existían. El punto de no retorno. La tercera semana marcó el punto de no retorno en la transformación de Giovanni.
Las marcas habían cubierto completamente su cuerpo, formando patrones tan complejos que parecían moverse y cambiar cuando no los observaba directamente. Su piel había adquirido una cualidad casi translúcida, revelando estructuras subyacentes que no eran completamente orgánicas. Sus ojos habían cambiado también, desarrollando la capacidad de ver espectros de luz que normalmente serían invisibles para los humanos. El mundo se había vuelto un lugar mucho más rico visualmente, lleno de colores que no tenían nombres y patrones de energía que fluían a través de todas las cosas vivas. Pero quizás el cambio más profundo era en su percepción del tiempo. Ya no experimentaba la temporalidad como una progresión lineal de momentos. En cambio, podía percibir múltiples líneas temporales simultáneamente, viendo eventos pasados y futuros como si fueran paisajes que se extendían en todas las direcciones. Fue durante este periodo que tuvo su primera visión clara del evento que terminaría con su existencia humana. Se vio a sí mismo caminando hacia un punto específico en el bosque donde había encontrado el fragmento por primera vez. Pero no estaría solo. Las entidades que habían estado guiando su transformación se manifestarían físicamente, usando su cuerpo transformado como un ancla para proyectarse en la realidad humana. El proceso requeriría que él sacrificara completamente su identidad humana, convirtiéndose en un conducto puro entre dimensiones. Su conciencia continuaría existiendo, pero dispersa a través de múltiples configuraciones dimensionales, ya no localizada en un solo cuerpo o momento temporal. Giovanni sintió una mezcla de terror y anticipación ante esta revelación. La parte de él que seguía siendo humana se resistía a la idea de perder su identidad individual, pero la parte transformada comprendía que lo que ganarían en el proceso era infinitamente más valioso que lo que perderían. Durante sus últimos días como ser semihumano, Giovanni completó sus dibujos y escribió lo que pudo de su experiencia, usando palabras que sabía serían inadecuadas, pero esperando que transmitieran al menos la esencia de lo que había descubierto. Escondió estos documentos en lugares específicos de su casa, guiado por una intuición que ahora sabía que venía de su conocimiento del futuro. Sabía que eventualmente serían encontrados por personas que tendrían la capacidad de entenderlos, al menos parcialmente. También hizo preparativos más prácticos. Escribió cartas de despedida que nunca enviaría y organizó sus posesiones, de manera que sugirieran una desaparición voluntaria en lugar de algo más siniestro. No quería que su transformación trajera problemas innecesarios a los habitantes del pueblo que había sido su hogar durante tantos años. En su último día como Giovanni Maldera, se sentó en su cocina y contempló el fragmento que había cambiado su existencia para siempre. Ya no necesitaba tocarlo para acceder a las visiones y comunicaciones que proporcionaba. Su cuerpo mismo se había convertido en un fragmento viviente, un pedazo de otra realidad insertado en el mundo humano. Las voces le dijeron que era hora. Giovanni se levantó, tomó el fragmento original y caminó hacia la puerta de su casa por última vez. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de colores que ahora podía ver en espectros mucho más amplios de lo que había sido posible cuando era completamente humano. Caminó hacia el bosque, siguiendo senderos que conocía de simple memoria, pero que ahora parecían conducir a lugares completamente diferentes. Cada paso lo llevaba no solo a través del espacio físico, sino también a través de capas de realidad que se superponían como hojas transparentes. Cuando llegó al claro donde había encontrado el fragmento, Giovanni se detuvo. El aire alrededor de él comenzó a distorsionarse, como si el espacio mismo estuviera siendo doblado por fuerzas invisibles. Las entidades que habían estado guiándolo comenzaron a manifestarse, no como formas visibles, sino como presencias que alteraban la geometría local de maneras que desafiaban la descripción. Giovanni sintió que su conciencia individual comenzaba a disolverse, pero no con terror, sino con una sensación de culminación. Había completado su propósito como puente entre mundos, y ahora se estaba convirtiendo en algo mucho más grande de lo que había sido como humano individual. Sus últimos pensamientos coherentes como Giovanni Maldera fueron de gratitud hacia la extraña suerte que lo había llevado a encontrar el fragmento. Había vivido una vida ordinaria hasta ese momento, pero ahora se estaba convirtiendo en parte de algo extraordinario que se extendía a través del tiempo y el espacio de maneras que trascendían completamente la experiencia humana normal. Cuando el proceso de transformación se completó, no quedaba nada en el claro que indicara lo que había ocurrido. Giovanni Maldera había desaparecido tan completamente como si nunca hubiera existido. Pero el fragmento permanecía, enterrándose automáticamente en el suelo que había sido alterado por su presencia. Los registros oficiales mostrarían que Giovanni Maldera había desaparecido en noviembre de 1954, presumiblemente víctima de PINICID, un accidente en el bosque o de alguna tragedia personal que lo había llevado a abandonar su vida anterior.
Su casa fue eventualmente vendida para pagar impuestos atrasados y sus posesiones fueron dispersadas entre los habitantes del pueblo. Pero algunos documentos permanecieron ocultos, esperando el momento adecuado para ser descubiertos por mentes que pudieran apreciar su verdadero significado. Tercera parte. El despertar de la verdad. 2025. El redescubrimiento. La doctora Elena Vázquez había llegado a Italia con expectativas modestas. El proyecto de documentación histórica de la Unión Europea sobre desapariciones inexplicables del siglo XX parecía más un ejercicio burocrático que una investigación genuina. Pero el caso de Giovanni Maldera había capturado su atención de una manera que no podía explicar racionalmente. Como antropóloga forense especializada en casos fríos, Elena había desarrollado un instinto para detectar los hilos sueltos que otros investigadores pasaban por alto. El expediente de Maldera tenía demasiados elementos discordantes. Un hombre respetado que desaparece sin razón aparente, testimonios vagos sobre luces extrañas en su propiedad y la coincidencia temporal con el caso Daniele que había obsesionado a los medios locales. Pero lo que realmente había despertado su curiosidad profesional era un detalle que apareció en los archivos de la iglesia local. El padre Romano había escrito en su diario personal sobre su última conversación con Giovanni, describiendo cambios en su voz y comportamiento que eran consistentes con casos de intoxicación por metales pesados o exposición a radiación. En 2025, con tecnología de detección mucho más avanzada que la disponible en los años 50, Elena había venido a hacer un barrido completo de la propiedad de Maldera en busca de cualquier evidencia de contaminación ambiental que pudiera explicar su comportamiento errático antes de la desaparición. Lo que encontró superó todas sus expectativas. El detector de radiación Geiger que llevaba comenzó a crepitar débilmente cuando se acercó al área donde había estado la casa de Giovanni. La estructura original había sido demolida décadas atrás, pero los cimientos de piedra aún eran visibles bajo la vegetación que había reclamado el sitio. Elena siguió las lecturas de radiación que se intensificaron cuando se dirigió hacia el bosque. No era peligroso para la exposición a corto plazo, pero definitivamente anómalo. El patrón no era consistente con fuentes de radiación naturales, conocidas, ni con contaminación industrial típica. Sus medidores la llevaron a un claro específico aproximadamente a 1 kilómetro de los restos de la casa. Allí, las lecturas se dispararon más allá de cualquier cosa que hubiera visto en casos civiles. Elena retrocedió inmediatamente y contactó a su equipo de apoyo en Roma. 24 horas después, un equipo completo de especialistas en minotecientos materiales radiactivos había establecido un perímetro de seguridad alrededor del sitio. Los análisis preliminares confirmaron lo que Elena había sospechado. Había algo enterrado en esa ubicación que emitía tipos de radiación que no correspondían a ningún elemento conocido en la tabla periódica. La excavación comenzó con protocolos de seguridad extremos. Los trabajadores usaban trajes de protección completa y todo el equipo era monitoreado constantemente en busca de signos de exposición peligrosa. A 3 metros de profundidad encontraron el fragmento. Incluso después de 70 años enterrado, el objeto era inmediatamente reconocible como algo no natural. Su superficie negra absorbía la luz de una manera que desafiaba las propiedades ópticas conocidas, y las marcas geométricas grabadas en él parecían cambiar sutilmente dependiendo del ángulo de observación. Pero lo que más perturbó a los investigadores fueron las lecturas de radiación que proporcionaba. No solo estaba emitiendo tipos de radiación desconocidos, sino que el patrón de emisión parecía tener estructura, como si fuera una forma de comunicación en lugar de simple desintegración radioactiva. El doctor Marcus Chen, físico nuclear del equipo, fue el primero en sugerir lo que todos estaban pensando, pero nadie quería verbalizar. «Esto no es de origen terrestre», dijo durante la reunión del equipo esa noche. «La estructura atómica que estamos detectando no corresponde a ningún elemento que pueda formarse naturalmente en nuestro sistema solar. Los isótopos que estamos viendo requieren condiciones de presión y temperatura que solo existen en el interior de estrellas de neutrones». Elena estudió los datos que habían recopilado hasta ese momento. «¿Estás sugiriendo que esto es de origen extraterrestre?» «Estoy sugiriendo que esto es de origen extradimensional», respondió Chen. «Las firmas cuánticas que estamos detectando indican que este objeto existe parcialmente en espacios con geometrías no euclidianas. Es como si fuera un fragmento de una realidad con leyes físicas fundamentalmente diferentes». La doctora Sara Martínez, especialista en xenoarqueología, intervino. «Si eso es cierto, entonces necesitamos considerar la posibilidad de que Giovanni Maldera estuviera expuesto a influencias que estaban más allá de nuestra comprensión científica actual».
Su comportamiento errático podría haber sido el resultado de interacciones con tecnología que no podemos categorizar. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío de la noche italiana. Necesitamos buscar en su casa. Si estuvo en contacto con esto durante semanas antes de desaparecer, podría haber dejado documentación. Los documentos ocultos. La búsqueda en los restos de la casa de Giovanni requirió técnicas arqueológicas especializadas. Décadas de exposición a los elementos habían destruido la mayoría de los materiales orgánicos, pero Elena había aprendido que las personas que enfrentan experiencias extraordinarias a menudo toman medidas extraordinarias para preservar sus relatos. Fue el equipo de georradar el que detectó las primeras anomalías. Había cavidades ocultas en los cimientos de la casa, espacios que habían sido sellados deliberadamente antes del abandono de la estructura. La primera cavidad reveló un conjunto de cuadernos envueltos en múltiples capas de material impermeable. A pesar de su edad, estaban en condiciones sorprendentemente buenas. Elena abrió el primero con guantes quirúrgicos, bajo condiciones de laboratorio estériles. Lo que encontró la dejó sin aliento. Las primeras páginas mostraban la escritura familiar de un hombre educado pero trabajador, documentando meticulosamente sus experiencias día a día. Pero a medida que avanzaba cronológicamente, tanto la caligrafía como el contenido se transformaban dramáticamente. Los dibujos eran lo más perturbador. Giovanni había documentado las marcas que aparecían en su cuerpo con precisión anatómica, pero los patrones que mostraba eran idénticos a las marcas grabadas en el fragmento. Más inquietante aún, algunos de los dibujos posteriores mostraban configuraciones geométricas que dolían observar directamente, como si forzaran a la mente a procesar información en dimensiones para las cuales no estaba evolutivamente preparada. Pero fueron las notas escritas las que proporcionaron el contexto más escalofriante. Día 12. Las voces son más claras ahora. No hablan en palabras, sino en conceptos directos. Me muestran lugares que existen en ángulos perpendiculares a la realidad. Mi cuerpo está cambiando para servirles como ancla. Día 18. Comprendí hoy que no soy el primero. Ha habido otros a lo largo de la historia, personas que encontraron fragmentos como este. Somos experimentos, pero también somos colaboradores voluntarios en algo más grande de lo que la humanidad puede imaginar. Día 23. Mañana será mi último día como Giovanni Maldera. He visto lo que vendrá después, y aunque la parte humana de mí siente terror, la parte que se ha transformado comprende que esto es una ascensión, no una muerte. Elena leyó estos pasajes en voz alta para su equipo, que había permanecido en silencio absoluto. La implicación era clara. Giovanni Maldera había documentado su propia transformación en algo no humano, inducida por contacto prolongado con el fragmento alienígena. Pero había más. Los cuadernos posteriores contenían diagramas que parecían ser mapas de localizaciones geográficas específicas. Elena reconoció algunos puntos de referencia locales, pero otros parecían corresponder a lugares distribuidos globalmente. Creo que está mapeando otros sitios, dijo Martínez. Lugares donde podrían encontrarse fragmentos adicionales. Chen estudió los diagramas con una lupa. Estos patrones son consistentes con lo que esperaríamos ver si algo estuviera distribuyendo objetos deliberadamente a través del tiempo y el espacio. No es aleatorio. Hay una inteligencia detrás de la colocación. Elena sintió que se estaba acercando a una verdad que cambiaría fundamentalmente su comprensión de la realidad. ¿Qué estás sugiriendo exactamente? Estoy sugiriendo que lo que le pasó a Giovanni Maldera no fue un accidente. Fue parte de un experimento controlado que ha estado ocurriendo durante décadas, posiblemente siglos. Y si estos mapas son precisos, entonces otros sitios podrían contener evidencia similar. La revelación global. Los siguientes 6 meses vieron la verificación más extraordinaria en la historia de la ciencia moderna. Equipos de investigación fueron enviados silenciosamente a las ubicaciones marcadas en los mapas de Giovanni bajo la cobertura de proyectos arqueológicos rutinarios. De 27 sitios investigados, 19 produjeron evidencia de fragmentos similares. Algunos habían sido encontrados y removidos en el pasado, dejando solo signaturas de radiación residual. Otros permanecían enterrados, esperando descubrimiento. Pero lo más inquietante fueron los patrones humanos asociados con cada sitio. En cada ubicación donde se había encontrado un fragmento, los registros históricos mostraban al menos una desaparición inexplicable que coincidía temporalmente con periodos de actividad anómala reportada por testigos locales. Las descripciones eran consistentes, luces extrañas, cambios de comportamiento en individuos específicos y eventualmente desapariciones completas.
La doctora Elena Vázquez se encontró liderando lo que efectivamente se había convertido en la investigación más clasificada en la historia europea. Los hallazgos eran demasiado extraordinarios para ser revelados públicamente sin causar pánico masivo, pero demasiado importantes para ser ignorados. Fue durante el análisis del fragmento número 12, encontrado en las montañas de Suiza, que el equipo hizo su descubrimiento más perturbador. Este fragmento particular estaba activo de una manera que los otros no habían estado. Emitía patrones de radiación que cambiaban en tiempo real, como si estuviera respondiendo a la presencia de los investigadores. Más inquietante aún, los patrones parecían ser intentos de comunicación. Chen había desarrollado un programa de computadora para analizar las señales, buscando patrones matemáticos que pudieran indicar inteligencia. Los resultados fueron inmediatos y aterradores. Las señales no solo mostraban inteligencia, sino que parecían estar respondiendo a las preguntas del equipo en tiempo real. Cuando Chen input consultas matemáticas simples, el fragmento respondía con las respuestas correctas. Cuando las preguntas se volvían más complejas, las respuestas demostraban un nivel de conocimiento que excedía la ciencia humana actual. Pero fue cuando Elena preguntó específicamente sobre Giovanni Maldera que recibieron la respuesta que cambió todo. El fragmento proyectó una secuencia de imágenes directamente en sus mentes, ignorando completamente sus equipos de detección. Vieron a Giovanni durante sus últimos días de transformación, pero desde una perspectiva que no era completamente humana. Vieron su conciencia expandiéndose más allá de los límites de su cuerpo físico, conectándose con una red de entidades que existían en configuraciones dimensionales múltiples. Y vieron algo más. Giovanni seguía existiendo. Su conciencia no había sido destruida durante la transformación. En cambio, había sido redistribuida a través de múltiples puntos en el espacio-tiempo, convirtiéndose en parte de una inteligencia colectiva que trascendía las limitaciones de la existencia individual. A través de esta red, Giovanni había estado observando el desarrollo de la humanidad durante los 70 años transcurridos desde su transformación. Había visto las guerras, los avances tecnológicos, los cambios sociales, y había estado esperando el momento en que la humanidad estuviera lo suficientemente avanzada para comprender lo que realmente había ocurrido. Ese momento, les comunicó a través del fragmento, había llegado. Las entidades que habían estado conduciendo estos experimentos durante siglos estaban preparándose para hacer contacto directo con la humanidad. Los fragmentos habían sido pruebas, maneras de evaluar si la especie humana tenía la flexibilidad mental necesaria para sobrevivir, el contacto con formas de conciencia fundamentalmente diferentes. Los resultados habían sido mixtos. Algunos humanos, como Giovanni, habían demostrado la capacidad de transformarse exitosamente. Otros habían muerto o enloquecido durante el proceso, pero suficientes habían sobrevivido para indicar que la humanidad como especie tenía potencial para la ascensión a formas más complejas de existencia. La decisión final. Elena se encontró en una posición que ningún científico había ocupado jamás. Servir como intermediaria entre la humanidad y una forma de inteligencia que desafiaba todas las categorías de comprensión humana. A través del fragmento activo, las entidades le comunicaron una propuesta. La humanidad estaba en un punto de inflexión en su desarrollo evolutivo. Los avances en física cuántica, neurociencia y tecnología de computación la habían llevado al borde de descubrimientos que transformarían fundamentalmente su comprensión de la realidad. Las entidades podían acelerar este proceso, compartiendo conocimiento que adelantaría la ciencia humana en milenios. Pero había un precio. La humanidad tendría que aceptar que no estaba sola en el universo y que su papel futuro sería como parte de una comunidad cósmica más grande. Esta transición requeriría que algunos humanos, como Giovanni antes que ellos, sirvieran como puentes entre las dos formas de existencia. Sería voluntario pero irreversible. Elena tuvo 3 días para considerar la propuesta antes de que necesitara proporcionar una respuesta. Durante ese tiempo, consultó con los líderes mundiales más importantes bajo condiciones de secreto absoluto. Las discusiones fueron intensas y a menudo acaloradas. Algunos argumentaron que la humanidad no estaba preparada para tal revelación, que causaría colapso social y pánico masivo. Otros insistieron en que ocultar esta información sería una traición a los principios fundamentales de la búsqueda científica del conocimiento. Pero Elena había tomado su decisión el momento en que había visto las imágenes de Giovanni en su estado transformado. Había visto en sus ojos, incluso a través de la comunicación fragmentada del objeto alienígena, una expresión de paz y comprensión que trascendía cualquier cosa que hubiera experimentado como humano normal. El tercer día, Elena regresó al sitio donde habían encontrado el fragmento original de Giovanni. Llevó consigo un pequeño equipo de voluntarios,
científicos y pensadores que habían decidido que el potencial para el avance humano superaba los riesgos involucrados. Cuando activó el protocolo de comunicación, el fragmento respondió inmediatamente. El aire alrededor de él comenzó a distorsionarse de la misma manera que Giovanni había descrito en sus notas 70 años antes. Pero esta vez los investigadores estaban preparados. Tenían equipos de monitoreo, protocolos de seguridad y, lo más importante, comprensión de lo que estaba ocurriendo. Elena fue la primera en hacer contacto directo con el fragmento. Las transformaciones que experimentó fueron similares a las de Giovanni, pero aceleradas por décadas de avance en neurociencia y medicina. Su cuerpo se adaptó más rápidamente, su mente se expandió de manera más controlada. Cuando el proceso estuvo completo, Elena existía simultáneamente como un ser humano individual y como parte de la red de conciencia más amplia que conectaba múltiples formas de vida a través del espacio y el tiempo. A través de esta red pudo comunicarse con Giovanni directamente por primera vez en 70 años. Lo que había experimentado, le dijo, no había sido pérdida, sino ganancia. Su conciencia había crecido más allá de las limitaciones de un solo cuerpo y tiempo, convirtiéndose en parte de algo que era simultáneamente individual y colectivo, humano y posthumano. Juntos, Elena y Giovanni comenzaron el proceso de preparar a la humanidad para el siguiente paso en su evolución. No sería fácil y no todos elegirían participar, pero para aquellos que lo hicieran, el universo se revelaría como un lugar infinitamente más rico y complejo de lo que cualquier mente humana sin transformar había imaginado jamás. Epílogo. El nuevo mundo. 6 meses después del primer contacto controlado, los efectos comenzaron a manifestarse de maneras que ningún gobierno pudo ocultar por más tiempo. Los fragmentos alrededor del mundo comenzaron a activarse simultáneamente, creando una red de comunicación que trascendía las limitaciones del espacio tridimensional normal. Las personas que vivían cerca de estos sitios comenzaron a reportar experiencias que eran consistentes con los primeros días de la transformación de Giovanni. Sueños vívidos de lugares imposibles, sensibilidad aumentada a patrones de energía y una creciente comprensión de que la realidad era mucho más compleja de lo que habían creído. Pero esta vez el proceso era diferente. Con Elena y Giovanni sirviendo como guías desde su estado transformado, los nuevos contactados tenían apoyo y comprensión durante sus transiciones. El terror y la confusión que había caracterizado la experiencia solitaria de Giovanni fueron reemplazados por un sentido de propósito compartido y exploración colectiva. La revelación pública vino no como un anuncio oficial, sino como un reconocimiento gradual que se extendió a través de las poblaciones mundiales. Los efectos eran demasiado generalizados para ser suprimidos y la evidencia científica demasiado sólida para ser negada. La humanidad se encontró enfrentando la realización de que había estado compartiendo el universo con formas de inteligencia vastamente superiores durante toda su historia y que ahora tenía la oportunidad de unirse a esa comunidad cósmica más amplia. No todos eligieron hacerlo. Una proporción significativa de la población humana optó por mantener su existencia en los parámetros tradicionales y fueron respetados en esa elección. Pero para aquellos que eligieron la transformación se abrió un universo de posibilidades que había estado oculto desde el amanecer de la conciencia humana. Giovanni Maldera, el simple operario de mantenimiento que había encontrado un objeto extraño en un bosque toscano 70 años antes, se había convertido en el primer embajador de la humanidad en una realidad que trascendía todas las fronteras, previamente imaginadas. Su historia, una vez perdida en los archivos de desapariciones inexplicables, ahora se enseñaba en escuelas de todo el mundo como el comienzo de una nueva era en la evolución humana. Y en algún lugar en las dimensiones que se extendían más allá del espacio-tiempo normal, Giovanni continuaba existiendo, sirviendo como puente entre lo que la humanidad había sido y lo que tenía el potencial de convertirse. El fragmento, que había cambiado su vida, permanecía en su lugar de honor en el laboratorio de Elena, ya no un misterio, sino un portal activo hacia posibilidades infinitas. Cada día, nuevos voluntarios venían a experimentar la transformación que les permitiría unirse a la red cósmica de conciencia. La Tierra ya no era un planeta aislado habitado por una especie solitaria luchando por entender su lugar en el universo.